Bien. Mm, Bien. Buenas noches y bienvenidos a las asesorías por pares de farmacología humana. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, un poco tedioso estudiar, pero que va a servir para toda la carrera básicamente. No estamos hablando ni más ni menos que los antimicrobianos. Ahora, ¿por qué importan los antimicrobianos? Porque básicamente hay muchos problemas frecuentes de esto, las infecciones, los pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, entre otros, y el uso indiscriminado de muchos de estos que aumentan la resistencia bacteriana, la cual todos conocemos, hemos escuchado. El punto de partida para esto básicamente son las bacterias. En primer momento aquí vamos a hablar de gram positivas y gram negativas. Ahora, ¿en qué nos importa esto de aquí? Bien, primero que nada, una gran positiva es la que tenemos aquí. La gran positiva va a tener, puede o no tener su cápsula, va a tener lo que sería una membrana citoplasmática, va a tener flagelos. Acá estamos hablando más que nada de un prototipo, entre comillas, de célula gran positiva, ¿no? Bueno, va a tener sus ribosomas, va a tener sus proteínas de superficie, su capa de peptidoglucano. Eso es todo lo que conocemos. Entonces, tranquilamente, esta es una gran positiva. Como vemos, no hay algo remarcable o algo adicional, ¿no? Este sería como que, entre comillas, el punto de partida. Y luego tenemos una gran negativa. ¿Qué nos importa la gran negativa? La cápsula puede estar o no presente. Hay un montón de bacterias. Vamos a tener pilis que pueden estar o no presentes. Vamos a tener lo que sería una membrana externa como tal. Aquí no veíamos una membrana externa, veíamos una capa de peptidoglucano nada más. Pero aquí ya tenemos una membrana externa. De esta membrana externa, nosotros que vamos a tener en adicional una membrana citoplasmática. Es decir, esta es la externa, esta es la interna entre comillas. Entonces, dentro de este espacio que está entre estas dos membranas, podemos tener capas de peptidoglucanos. Ahora, en la membrana externa que vamos a tener, estas de aquí, proteínas porinas. Y este espacio que se nos queda aquí va a ser el espacio periplasmático. Tenemos los ribosomas y el resto idéntico, pero si nos damos cuenta, si usamos un poco de lógica, si intentamos pensar qué está pasando aquí, si vemos una gran positiva, es entre comillas más vulnerable, ¿no? Y una gran negativa está un poquito reforzada, por así decirlo. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos a más aumento, peptidoglucano, el ácido teicoico. Este es para lo que sería una gran positiva, ¿no? Tenemos este ácido lipoteicoico, propiamente la membrana citoplasmática, proteínas estructurales. En cambio, si hablamos de lo que sería una gran negativa, miren todo esto de aquí, lipopolisacáridos, los poros, y si nos damos cuenta, entre comillas, esto sería un poco hermético. ¿Qué tenemos aquí? Poros. Y a partir de estos poros, estas proteínas porinas, es por donde van a circular algunos de los muchos componentes con los que tenga interacción esta bacteria. Entonces, tenemos la membrana externa aquí, como ya lo habíamos delimitado antes, el espacio periplasmático. Tenemos la membrana plasmática. ¿Y qué me importa para esta clase o cuál es el punto de partida para estos antibióticos? Van a ser las proteínas que tengamos aquí. Entonces, podemos tener peptidoglucano, lipoproteínas, proteínas transportadoras, proteínas fijadoras de nutrientes, pero también vamos a tener las llamadas PBP. Ahora, estas PBP, aquí, aquí se las voy a mostrar un poco más. Tenemos el gran positivo, el ácido teicoico, su beta-lactamasa. Ahora, el tema de hoy se enfoca mayoritariamente a los betalactámicos. Entonces, si hablamos de betalactámicos y existe una beta-lactamasa,
Nosotros que ya ustedes están en el sexto ciclo, por ejemplo, saben que si lleva hasta el final desde bioquímica es que lo va a degradar, ¿no? O desde biología incluso. Entonces, capas de peptidoglicano que vamos a tener aquí, el ácido teicoico, vamos a tener la beta-lactamasa por aquí, la membrana plasmática que se mencionaba, y esta de aquí es la que me interesa. Proteína de unión a la penicilina. Fuera de la historia de la penicilina y todo ello, esta de aquí va a ser la diana terapéutica, entre comillas. Ahora, con lo que les decía previamente, esta PVP está en la membrana plasmática. Significa que para una gran negativa, como vemos aquí, polisacárido O, que es parte del lipopolisacárido, vamos a tener la pared celular como tal, con esa membrana externa, el espacio periplasmático, lipoproteínas, las capas de peptidoglucano, que acá si nos damos cuenta es más delgada, pero tenemos una doble membrana, y esta porina de aquí. Entonces, regularmente, tridimensionalmente hablando, cualquier antibiótico la va a tener más fácil en la gram positiva. Para la gram negativa está condicionado a la permeabilidad de la membrana externa, ¿no? Porque miren, la beta-lactamasa está aquí, tenemos la PVP y el resto. Pero nuestro antibiótico lo vamos a poner como ATB, antimicrobiano lo vamos a poner. Tiene que llegar aquí para actuar. Sí, su foco son las proteínas de unión a penicilina. Ojo, aquí estamos hablando mayoritariamente de beta-lactamasas porque van a haber otros fármacos que van a tener distinto mecanismo de acción causando la lisis de estas bacterias, ¿no? Pero bueno, esto de aquí es lo que quería ver con las generalidades. Si tienen alguna consulta o duda, me interrumpen, no se preocupen. Y ahora, esto de aquí, todo esto de aquí, chicos, no es necesario que se lo memoricen. ¿Cuáles me importan? Si acá estamos hablando de las negativas y acá de las positivas, vamos a ir con los frecuentes. ¿Cuál es mi bacteria más frecuente que me la van a mencionar siempre, que siempre la debo tener en cuenta? Escherichia coli. Entonces, puede causar múltiples afecciones, depende de la variante, ¿no? Tenemos uropatógena, entre otras. Entonces, Escherichia coli es la que deben saber que es gram negativa por obligación. Y si lo saben, estamos bien. Klebsiella pneumoniae, que tenemos aquí. En este caso es un bacilo encapsulado. Luego, Legionella no es tan común. La Neisseria, como la Neisseria con gonorreae, que la tenemos aquí, también es negativa. Es un diplococo. Si te dicen diplococo, gram negativo, por ahí te orientan, ¿no? Las pseudomonas. Aquí hay fármacos dirigidos a las pseudomonas o que tengan actividad contra estas. Entonces, bacilos flagelados. ¿Qué produce la pseudomona? Sepsis, infecciones respiratorias, entre otros. Luego, algo más que debamos saber obligatoriamente aquí, bueno, el Helicobacter, el Haemophilus, me estaba olvidando del Haemophilus influenzae, infecciones agudas respiratorias. El resto, la Bordetella, la Brucella, el Campylobacter, la Legionella que es poco común, ¿no? La Salmonella. Si se saben al menos estas cinco, ya tengo un punto de partida bueno, ¿no? Y lo van ampliando. Y para las positivas, Clostridium les podría decir, aunque no se va a tratar mucho el tema de Clostridium aquí, es importante que lo sepamos. Y estos dos de aquí, Staphylococcus y Streptococcus. Entonces, aquí hay una variedad gigante, pero lo que interesa es el Staphylococcus aureus. Cuando les digan aureus, directamente deben pensar que es afección a la piel. Luego el Pneumoniae, neumonía. Piógenes, su clínica es variada. Ahora, con estos de aquí ya avanzaron bastante. Estreptococo, estafilococo positivos. Ahora, ¿qué más debo saber de aquí? Nada realmente, pero bueno, aquí, si se dan cuenta, está el Mycobacterium tuberculosis. Ahora ustedes dirán, sí, pero es una bacteria de ácido alcohol resistente. Sí, pero recuerden que al final del día es un gran positivo débil. Como recordatorio, ¿no?
Me olvidaba. Otra traponema para la sífilis. Hay unos... La sífilis no es tan común hoy en día, se habla de que anteriormente sí lo era, ¿no? Pero igual se sigue dando tratamiento, ¿no? Entonces, son bacilos espirales flagelados, tlaponema. Son las tlaponemas, ¿no? Tlaponema pallidum. Bueno, la clamidia trachomatis no mucho, pero que se queden con esto es suficiente. Igual, no estamos en microbiología como tal para que se memoricen todo, pero que se orienten las etiologías, ¿no? Y bueno, en general, todo lo que serían los antibióticos como tal, o estos fármacos antimicrobianos, tienen un montón de mecanismos de acción y sitios de acción también. Los que vamos a hablar hoy son estos de aquí, inhibidores de la síntesis de la pared celular. ¿Con qué me debo quedar de estos inhibidores? Todos los que son del espectro beta-lactámico como tal serían carbapenemas, carbapenems o carbapenémicos, cefalosporinas, monobactámicos, que hay uno principalmente, y las penicilinas. Uno del que vamos a hablar. Y bien, luego, ¿qué vamos a tener? Inhibidores de la síntesis del folato, las sulfamidas, clemetoprima. Ahora, el folato, sí, bueno, recordatorio, no me quiero desviar mucho, pero una mujer embarazada, una mujer gestando o que quiere tener hijos, necesita el ácido fólico para la generación del ADN, se le suplementa y todo como prevención. Entonces, tanto este como este de aquí, que participan en la inhibición de la síntesis del folato, pueden ser contraproducentes, así que no se usan, ¿no? Inhibidores del ADN girasa, las fluoroquinolonas tampoco, y para ese caso al menos. Inhibidores de la ARN polimerasa, la rifampicina, inhibidores de la membrana celular. Aquí no estamos hablando de inhibidores de la síntesis de la pared, sino inhibidores de la membrana. Suena similar, vamos a hablar un poco de la polimixina, ¿no? Pero estos de aquí no los vamos a tratar hoy, pero que los tengan en cuenta. Y los inhibidores de la síntesis de proteínas, vamos a tener aminoglucósidos, clindamicina, cloranfenicol, macrólidos, tetraciclinas, entre otros. Pero bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy y esto se los traje como un recordatorio de todo lo que van a tener que ver de aquí hasta el final y mucho más. Bien, entonces, regularmente nosotros tenemos una membrana celular bacteriana y vamos a tener que esta membrana, al igual que cualquier otra célula, se va regenerando o se va renovando, entre comillas, como lo que queramos ver, ¿no? Entonces, regularmente estos péptidos van a circular, ¿no? Ahora, ¿dónde entran estos beta-lactámicos y la vancomicina? Los beta-lactámicos como tal, que tenemos penicilinas, amoxicilina, ceftazidime, imipenem, piperacilina, impiden la formación del enlace de lo que serían los componentes de la membrana celular bacteriana a través de la unión al PVP. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Exteriormente, estos bloques que vemos aquí se unen enzimáticamente. Entonces, poco a poco estos peptidoglucanos van a ir como generando bloques, ¿no? Y estas cadenas se van a entrecruzar. Y bueno, luego en la renovación, como les había dicho, se pueden eliminar también estos bloques. Entonces, los beta-lactámicos primordialmente van a actuar en este entrecruzamiento. Y la vancomicina, que es uno que vamos a tratar, un glucopéptido, impide físicamente la formación de estos enlaces. Entonces, son mecanismos parecidos, pero no iguales. Ahora, no les voy a marear mucho con esto, en verdad, pero pasamos a las penicilinas. Entonces, en realidad, no les voy a mostrar todos los fármacos uno a uno, tal vez resúmenes de todos, porque son similares, con algunas leves diferencias que se van a resaltar. Lo común es lo que sería la amoxicilina, que quien no toma una amoxicilina, ¿no? Con un ácido clavulánico. Entonces, la amoxicilina, aquí importante. Si termina en silina,
es una penicilina. Le dirán, obviamente, ¿no? Sí, pero a veces nosotros por leer rápido confundimos a algún fármaco del grupo de las penicilinas con las tetraciclinas que tenemos aquí. Entonces, ciclinas terminan en ciclina. Entonces, por allí nos agarra la dislexia como un recordatorio que hasta a cualquiera le ha pasado. Entonces, clase farmacológica, la penicilina como tal es un inhibidor de la síntesis de la pared de la célula bacteriana, ¿no? Ahora, ¿por qué sacan la beta-lactamasa para potenciar su acción? ¿Qué pasa? Que normalmente la amoxicilina, si tú la das sola, la bacteria, como ya tiene resistencia, tiene alta producción de la beta-lactamasa, la degrada y no queda en nada. Es como si le dices, disculpando la expresión, un caramelito a la bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el mecanismo de acción? Que es igualito para todas las penicilinas y beta-lactamasas en general. Unión de la amoxicilina a las PBP. Entonces se inhibe el entrecruzamiento del peptidoglucano en la pared celular. Entonces, esto va apoyado ¿con qué? Con el ácido clavulánico que inhibe las beta-lactamasas de clase A y la protege. Sencillamente. ¿Cuándo vamos a usar esto o cuándo se indica? Principalmente en astrocytitis, sinusitis, neumonía o infecciones de la piel, partes blandas o mordeduras infectadas. Y bueno, entonces, ¿el ácido clavulánico tiene algún efecto realmente solo? No. Pero la amoxicilina, si se la da sola, pues disminuye su porcentaje de éxito, por así decirlo. Entonces, ácido clavulánico no tiene actividad antibacteriana propia. ¿Qué puede causar esto? Diarrea, sobreinfección, colitis pseudomembranosa, reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, enfermedades del suero, anafilaxia, convulsiones con dosis altas, pero, entre comillas, dentro de los antibacterianos, esto es todo lo que puede presentar, pero quédense con las primeras, como digo siempre, de mayor a menor. Difícil, bueno, hay un montón de personas que dicen que son alérgicas a las penicilinas, entonces por ahí hay que tener en cuenta. Bueno, interacciones, se habla de probrenecip, que inhibe su secreción tubular. Entonces, si nosotros el paciente está tomando Probenecid y se le da esto, va a haber una mayor concentración, una menor depuración, es decir, aumenta su concentración plasmática. Ahora, también, ¿qué pasa? Puede reducir la eficacia ante conceptivos hormonales, también, por allí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de las penicilinas hay que tener en cuenta los tipos que van a haber, ¿no? La amoxicilina regularmente se usa bastante porque es de amplio espectro. ¿Qué significa que es amplio espectro? Positivo y negativo. Entonces, tú, por ejemplo, sospechas de una E. coli y algo más y dicen, ah, ya, vamos a iniciar terapia o tómate esto, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente el cultivo, la confirmación de la bacteria a veces tarda lo que tarda en curarse la persona, ¿no? Una persona saludable, ¿no? Y joven como cualquier estudiante de medicina, alegre la vida, ¿no? Entonces, la resistencia de las beta-lactamasas es, es variable, depende del tipo de fármaco. Tenemos la flucloxacilina, acuérdense, y la meticilina. Y incluso, disculpen, hay ciertos gérmenes que son meticilinos resistentes. Entonces, imagínense, existe un, un antimicrobiano resistente a las beta-lactamasas, pero también existen bacterias resistentes a este. Pero bueno, me está yendo más por las ramas aquí. Así que vamos en orden. Los sensibles a las beta-lactamasas serán los más sencillitos, ¿no? Los que llevan el nombre de penicilina. Penicilina G, por ejemplo. Entonces, ¿cómo les diría? O sea, se refiere a las fuentes que son la primera opción, que se pueden usar, pero si nos damos cuenta,
Por ejemplo, yo nunca en mi vida he tomado una penicilina en hombre, por ejemplo. O he visto que alguien de mi familia haya tomado una penicilina en hombre que diga penicilina G, ¿no? Entonces, por allí como que ahora hay este salto, ¿no? A los de amplio espectro, que ya vamos a revisar. Pero bueno, les menciono esto, porque sí existen, aunque no los hayan visto como tal. Son destruidos por las beta-lactamasas. Todo, la mayoría de estafilococos son resistentes a esto. Entonces, acuérdense, esas imágenes que alguna vez han visto en internet que hace décadas la penicilina como que mantenía alejados a los, a las bacterias en el antibiograma y ahora como que se va reduciendo, ¿no? Luego tenemos las resistentes. Básicamente, estas de aquí son menos potentes. Y bueno, muchos estafilococos también son resistentes. La amoxicilina que ya le hemos hablado aquí, ¿no? Y las antipseudomonas, aquí, cuando les digan pseudomona, lo primero que se les debe venir a la mente es piperacilina. ¿Por qué la piperacilina? Piperacilina sola no, con tazobactam. Disculpen la letra. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero les digo desde ya. Piperacilina, tazobactam, el famoso pipetazo. Básicamente la absorción es escasa. Ah, esta propiamente es sensible a lo que sería las beta-lactamasas. Entonces es efectiva contra la pseudomonas, pero se debe usar con el tazobactam. Entonces, estafilococos aureus son bastante resistentes a esto. Algo más que mencionar, bueno, se puede combinar con clavulánico, pero normalmente la asociación es con tazobactam. Entonces, esto digamos que es a grandes rasgos lo que tenemos. De espectro reducido, la G y la V. Penicilinas resistentes a, las a la penicilinasa son la dicloxacilina y la nafcilina. Ahora, esta de aquí les van a poner como extractor toxaciclina por allí, cual pertenece a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, acuérdense, si termina en silina es beta-lactámico. O bueno. Y bueno, tenemos de amplio espectro amoxicilina, ampicilina, piperacilina. Estas son las que brillan un poquito más o se ven más. Y aquí tenemos básicamente las infecciones que se pueden tratar con cada uno y los patógenos principales, ¿no? Entonces, yo les diría que por allí, o sea, no se necesita memorizar esta tabla, ¿no? Pero acuérdense de amoxicilina más clavulánico, donde se va a usar ampicilina, tazobactam, sulbactam, disculpen, sulbactam, meningitis, úlceras, endocarditis, enfermedad de Lyme y la piperacilina con el tazobactam, obligatoriamente juntos. Si ustedes les ponen una pregunta, no sé, que la respuesta ustedes saben que es piperacilina contra la pseudomonas y tienen piperacilina y piperacilina contra tazobactam, es el combo completo. Piperacilina, tazobactam. ¿Para qué se va a usar? Infecciones intraabdominales, cutáneas, partes blandas, neumonías, las infecciones. Cubre bastante. Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? O bueno, lo que van a ver en su próximo ciclo cuando ya vayan a los hospitales es que usan bastante la piperacilina, el tazobactam, la vancomicina, ¿no? Y los carbapenems, claro. Y por allí unas cefalosporinas de las que ya vamos a hablar. Y bueno, entonces, piperacilina, tazobactam, pseudomonas aeruginosa. Y bueno, aquí es un resumen. Tenemos espectro reducido que se limitan más que nada a los positivos. Aquí amplio espectro, es decir, positivo y negativo. Y esta es otra clasificación que había, ¿no? Entonces, algo que resaltar aquí, que pueden producir rash, cutáneo, náuseas, vómitos, urticaria. Algunas se recomiendan con comida, ¿no? Entonces, la penicilina G, la penicilina V que tenemos aquí, son variables. Pero, por ejemplo, la G parenteral, la V es oral, la osificación cada 6 horas,
el preparado o digamos la variante de la penicilina G benzatínica es para sífilis y neurosífilis. Y aquí están los patógenos que va a abordar, ¿no? Estreptococos, meningococos, enterococos, entre otros, pero recuerden, como les digo, o sea, tampoco es que hayamos visto mucho de esto, ¿no? Penicilinas isosaxolil, que básicamente son resistentes a beta-lactamasa, meticilina, cloxacilina, oxacilina, dicloxacilina. Acuérdense de esto de aquí. Ahora, la dicloxacilina y la oxacilina se excretan por vía biliar. Se excretan por vía biliar, asócienlo, o sea, al tubo digestivo, ¿no? Y recuerden que los alimentos intervienen en su absorción. Luego, la dicloxacilina oral, la endovenosa es la oxacilina, ¿no? El tratamiento, estafilococos productores de beta-lactamasas, estreptococos, neumococos, y los que los resisten básicamente son la listeria, enterococo, estafilococo, meticilina resistente, ¿no? Aquí el que le decía, el MRCA, estafilococo, meticilina resistente. Luego, las aminopenicilinas son las que comienzan con AM. Entonces, tienen mayor actividad contra las gram negativas, ¿no? Excreción renal. Entonces, aquí las tenemos. Algo que resaltar de estas, que la ampicilina es bastante efectiva en shigellosis, ¿no? Y tiene mayor actividad contra los neumococos. Luego, al, ah, aquí está, amoxicilina. No se afecta por alimentos, es decir, tú puedes comer o, o no puedes comer y puedes tomar la amoxicilina, pero te dicen, tómate la amoxicilina o tómate la pastilla después de comer. Una de las razones puede ser por la dosificación de las 8 horas y la otra es porque te puede producir náuseas si la tomas solo. Entonces, por allí va. Luego las carboxipenicilinas, que serían la carbenicilina, ticarcilina, las ureidopenicilinas como la pipercilina, tenemos actividad anti-pseudomonas. Y bueno, algo que resaltar, bueno, que siempre se van a usar con sulbactam o tazobactam, que son inhibidores de la beta-lactamasas. Entonces, hay un montón de inhibidores de la beta-lactamasa y bueno, algunos van a ser específicos para algunas, ¿no? Pero bueno, por eso dan estas combinaciones. Y bueno, ahora, en las cefalosporinas, aquí ya pasando a otro grupo, les traigo la estrella entre comillas, la que van a escuchar casi siempre y la que deben saberse de manera obligatoria. Tenemos lo que sería la ceftriaxona. Ahora, hay una mnemotecnia para esto. Acuérdense que es cefalosporina C. No es una mnemotecnia como tal, pero es algo como de gramática, por así decirlo. No sé cómo definirlo. Si te dice que es una cef, significa que es una cefalosporina. Si te dice tri, es 3. Es de tercera generación. Y si te dice axona, significa que llega hasta nivel de los axones del sistema nervioso central. Llega sistema nervioso central. Pero por ahí va, axón, sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cefalosporina tercera generación, inhibidor de la síntesis de pared celular bacteriana. ¿Cuál va a ser su diana? La proteína fijadora de penicilina, la PBP. Incluye la transpeptidasa por allí. Inhibe el entrecruzamiento del peptidoglucano de la pared celular, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, uso clínico, neumococos, gonococos, meningococos, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Borrelia fugdorferi, si se pronuncia así, para la enfermedad de Lyme, y enterobacterias, es decir, la ceftriaxona hace de todo. Pero que haga de todo no significa que se debe recomendar todo el tiempo. Hay unas situaciones puntuales y les incluyen unas preguntas de esto luego. Entonces, una consideración importante es que la ceftazidima tiene mejor acción
con la pseudomonas aeruginosa que la ceftriaxona. Algo pequeño, pero no lo olviden. Efectos adversos: erupción cutánea, diarrea, colitis pseudomembranosa, sobreinfección. Ahora, en la colitis pseudomembranosa les explico a grosso modo. Una colitis pseudomembranosa se va a producir porque recuerden que tenemos microbiota en todo el cuerpo. Entonces, en la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto genital, ya. En el aparato genital, ya. Entonces, genitourinario, aparato genitourinario, disculpen. Una colitis pseudomembranosa se va a dar porque nosotros sabemos que hay bastantes ecosistemas de bacterias por allí, ¿no? Entonces, van a ver una interacción entre estas que va a mantener contenidas a cierto tipo de bacterias. Entonces, cuando se administran los antibióticos, se está afectando esta flora bacteriana, y esta flora bacteriana, esta microbiota, va a dar chance, va a dar la posibilidad de que ciertos microbios que están contenidos en sus colonias proliferen libremente por la falta de competencia. Y esto produce la colitis pseudomembranosa. Aquí también nos habla sobre infección. Bueno, y el probenecid, que inhibe su excreción y aumenta su concentración plasmática. Ahora, estas son todas las cefalosporinas. No sé por qué se me puso pixeleado. Tenemos cefalexina, cefasolina, cefotetans, cefdinir, cefprozilo. Ya vamos a ver una tabla que lo resuma mejor. Pero por allí acuérdense que la cefalexina es para cutáneas, la cefasolina es perioperatoria como profilaxis, ceftriaxona ya le hemos hablado bien, ceftazidima, infecciones urinarias, neumonía, y con el avibactam ya para infecciones intraabdominales, ¿no? Incluye la peritonitis. Cefepima también importante, abarca un grupo amplio, ceftarolima también. Acá tenemos la configuración en primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, primera generación, cefasolina, cefalexina. Segunda generación, cefotetán, cefocitina, cefprozilo, cefuroxima. Ahora, una mnemotecnia como tal para memorizarse las de segunda generación, la verdad no se me ocurre. Si se me ocurre luego les menciono, pero un poquito de memoria. Cefalosporinas de tercera y cuarta generación, tenemos ceftinir, cefotaxima, ceftarolina, ceftazidima, ceftriaxona, cefepima. Y bueno, aquí se las resumí para que lo coloreen, por así decirlo. Primera generación, cefasolina, cefaloxilo, cefalexina, cefrina, cefalotina, cefapirina. Segunda generación va a cubrir gram negativos y anaerobios. Ojo, acá ya comenzamos a ver diferencias. ¿Quién cubre los anaerobios? Cefoxitina. Acuérdense, oxígeno, anaerobios, cefoxitina. Tal vez por allí van, ¿no? Tercera generación, gran espectro, contra gran negativo predominantemente, incluye el Haemophilus influenzae. Ahora, si les dicen, si les preguntan, um, ¿cómo iba? Discúlpenme. Cefalosporina de tercera generación con actividad anti-pseudomona. Aquí lo tengo. Ceftazidima. Las de cuarta generación sí tienen actividad contra pseudomonas, pero si les preguntan por tercera, ceftazidima es la elección. Ahora, otra particularidad de las de tercera generación es que la ceftriaxona tiene la excreción biliar. Entonces, asociamos un poco, usamos un poco de lógica. Si la ceftriaxona tiene excreción biliar, por allí puede causar Starlan, ¿no? Cólico biliar por uso de ceftriaxona. Bueno, estas, entre comillas, van a ser mejorcitas a partir de acá, ¿no? A partir de la tercera generación, atraviesan la barrera hematoencefálica, puede atacarse cepas de Haemophilus influenzae, Neisseria, en la meningitis. En la meningitis se usa, por ejemplo, la ceftriaxona.
Y bueno, cuarta generación. En la cuarta generación tenemos cefepima, cefpiroma, cefiderocol. Ahora, cuando les digan KPC para Klebsiella, productora de carbapenemasas, por ahí estas dos van a brillar un poco más. Y bueno, ahí está quinta generación incluso, ¿no? Pero bueno, cefepima es más resistente a la beta-lactamasa, tiene buena actividad anti-pseudomonas, penetra bien el líquido cefalorraquídeo, excreción renal, se posee en Enterobacter, Streptococo. Y para no dejarlas de lado, las de segunda generación no tienen actividad contra enterococos ni pseudomonas. Entonces, si por allí hay una infección por pseudomonas y les ponen una de segunda generación, como que no van, ¿no? Bueno, y las de primera generación, actividad contra cocos gram positivos. Y los no meticilinas resistentes en los estafilococos, Proiclepsiella, Proteus, E. coli. Pero como les digo, la resistencia bacteriana está bárbara. Así que regularmente les van a asociar más a las de tercera generación o cuarta. Las preguntas al menos. Bueno, efectos adversos, teóricamente estas de aquí son seguras en gestación y lactancia, tienen bajo riesgo de toxicidad. Los efectos adversos, lo regular entre comillas, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal. Y los raros son hipersensibilidad, reacción tipo de sulfirán, deficiencia de vitamina K, nefrotoxicidad de los aminoglucósidos los puede aumentar. Y la colitis pseudomembranosa que ya les expliqué a grandes rasgos por qué se produce. Entonces, de las cefalosporinas, esta es la división que les da el Goodman propiamente en esta tabla de aquí. Primera generación, las que ya les había hablado, la segunda también, la tercera incluye, están la mayoría de las que les había mencionado. Aquí están el espectro antibacterial, ¿no? Y las antipseudomonas, estas de aquí, chicos, estas de aquí, estas de aquí, las más importantes. Le van a preguntar contra Pseudomonas, ceftacidima con avibactam, la cefepima, las cefalosporinas anti-estafilococo, meticilinas resistentes, la ceftarolina, el ceftobiprol. Y bueno, aquí, bueno, ya sé, bueno, lo tienen en el libro, igual lo tienen acá en las diapositivas. Hay, hay algunas consideraciones que debemos tener, ¿no? Y pasamos a los carbapenems. Aquí, por ejemplo, esta flashcard es del imipenem y este es de los carbapenems en general. Entonces, el imipenem, todos los carbapenems terminan en nem. Son betalactámicos. La cilastatina es un inhibidor de la desciclopeptidasa. Le ayuda para que trabaje mejor este antibacteriano, ¿no? Se va a unir a la PVP, como ya sabemos que va a causar la cilastatina, inhibe la desidropeptidasa renal y la degradación del imipenem, entonces, para que trabaje mejor. Se puede usar en endocarditis, neumonía, infecciones urinarias, pélvicas, entre otras. Ya vamos a ver un comparativo de todos estos carbapenems, pero también son ampliamente usados. Incluso algunas van a, digamos que el carbapenem más usado en lo que yo he visto es el meropenem, por ejemplo. Entonces, meropenem, vancomicina, piperacilina, tazobactam, ceftriaxona, los antibióticos más usados intrahospitalariamente al menos. Bueno, estamos en consideraciones especiales, como vemos todos terminan en NEM. Tienen mayor actividad frente a los organismos que expresan beta-lactamasa de espectro amplio. Entonces, son una buena opción cualquiera de estos de aquí. Las reacciones adversas, alergia, diarrea, vómitos, convulsiones. Y las interacciones del probenecid nuevamente inhibe su excreción, aumenta la concentración plasmática y
si se da junto con un antiviral, que es el ganciclovir, que vamos a ver posteriormente en otra clase, o ciclosporina, hay mayor riesgo de convulsiones. ¿Qué, qué va a hacer que es un carbapenem? Un bactericida como tal. Ya sabemos su mecanismo de acción. Y ahora, todos estos de aquí, bueno, pueden penetrar todos los compartimentos corporales, el LCR, el imipenem inactiva por enzimas renales. Por eso básicamente está con la cilastatina. Y como ya les había dicho, estafilococo, es meticilina resistente, infecciones polimicrobianas de origen nosocomial, porque recordemos que existe la terapia empírica. No los voy a marear con esto, pero si hay una infección respiratoria, cutánea, digestiva, lo que sea, siempre hay una terapia empírica, ya que esperar a que te digan qué bacteria es, pues no ayuda. Y si es a mitad de tratamiento, incluso algunas veces el paciente ya está curado y recién se sabe cuál es la bacteria, ¿no? Bueno, aquí está. Los carbapenems son betalactámicos de amplio espectro, resistentes a betalactamasa, actividad antipseudomonas, y los vamos a usar ¿en qué? En BLE. ¿Qué son los BLE? Por ejemplo, el Escherichia coli BLE es Escherichia coli betalactamasa de espectro extendido. Entonces, si le dicen E. coli BLE, por ello pueden ser los carbapenems. ¿Qué tenemos aquí? El imipenem, ya les había mencionado la cilastatina, el meropenem, el ertapenem y el doripenem. Algo remarcable de ellos es que el ertapenem tiene una vida media más prolongada y esto conlleva una dosificación diaria. Ahora, en cuanto al uso, pues básicamente estreptococos, estafilococos, no meticilinas resistentes, aluminoprelimipenem, anaerobios, entre otros. El meropenem, meningitis bacteriana, se va a usar, por ejemplo, el ertapenem, enterobacterias anaerobios y itus por E. coli BLE, por ejemplo. Y el doripenem similar a meropenem, pero va a ser más efectivo contra las pseudomonas. Y ahora, vancomicina. La vancomicina como tal inhibe la síntesis del peptidoglucano de la pared celular. ¿Cómo lo hacía? En organismos sensibles tienen el efecto bactericida lento. Ahora, básicamente estos alteran la permeabilidad de la membrana. No es que su foco vaya a ser allá, no generes membrana, sino alterar la permeabilidad y la síntesis de su ARN. Bueno, semivida de 8 horas. Ahora, la vancomicina se usa para tratar infecciones por Clostridium difficile, que este va a producir la colitis pseudomembranosa. Infecciones graves muy diversas, sepsis, Staphylococcus aureus meticilina resistente. Y los efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad. Cuando les digan, paciente usa vancomicina, presenta lesiones dérmicas, entre comillas. Aquí, importante, si les dicen que a grandes rasgos, que la piel toda se ha puesto roja, es el síndrome del hombre rojo, que lo debieron haber visto en la clase de antihistamínicos, en su teoría. Lo otro es que la vancomicina puede producir nefrotoxicidad. Ahora, en un paciente con edad avanzada que le dan vancomicina, el riñón no funciona igual. Entonces la vancomicina genera toxicidad y por eso se hace un ajuste, una corrección de la dosis de vancomicina. Ahora, el paciente puede estar grave y en una situación complicada. ¿Qué pasa aquí? Que no se retira la vancomicina, se ajusta la dosis. Entonces, reacciones de hipersensibilidad, ototoxicidad, nefrotoxicidad. Yo les diría que se queden con la nefrotoxicidad y las reacciones de hipersensibilidad, el síndrome del hombre rojo. Luego, bueno, ahora, dentro de todo esto se menciona teóricamente la telavancina. Como, como anécdota, la telavancina es para cepas que son resistentes a vancomicina. Recuerdo que yo llegué emocionado a mi práctica hospitalaria en semiología
y había un caso de un paciente que no estaba siendo la terapia adecuada con la vancomicina o no se está combatiendo bien la infección. Y le dije a mi profesor de semiología, doctor, ¿y por qué no le dan telavancina? Y mi doctor me dijo, no he escuchado de ese fármaco. Y cuando lo busqué en internet me di cuenta de que no ha llegado al Perú. O bueno, al menos el, la sanidad de nuestro país no lo tiene, la sanidad pública. Bueno, como anécdota, para que se acuerden. La telavancina para cepas resistentes. Ahora, algo más que vamos a ver, aquí está. Esta es la definición que buscaba. Una velocidad de perfusión excesiva puede provocar una erupción cutánea eritematosa en la cara, parte superior del cuerpo. Síndrome del cuello rojo o del hombre rojo. Bien, los efectos adversos, ototoxicidad, que es reversible, reacciones de hipersensibilidad, en raras ocasiones nefrotoxicidad. Ahora, como les digo, la nefrotoxicidad hay que tenerla en cuenta con una tasa de filtración baja. Y bueno, interacciones, ninguna relevante. Y bueno, yéndonos más a lo específico. ¿Dónde es que se va a causar esta inhibición de la pared bacteriana? A la zona terminal de alanina dipéptido. Esa es la zona. Inhibe la peptidoglicano polimerasa y reacciones de transpeptidación. Entonces, básicamente no va a dejar que esta célula crezca o prolifere como debe, ¿no? Y bueno, regularmente se dice que es el efectivo contra gram positivo porque no atraviesa las porinas. Pero ojo, siempre se asocia, o regularmente lo que van a ver es la piperacillina tazobactam más la vancomicina en una infección grave o en un paciente delicado. Efectos adversos, la nefrotoxicidad, prolongación de QT, que es de la telavancina, que como les digo, puede que les pregunten, pero que tienen un ítem, dos, tres ítems nada más. La ototoxicidad, ¿no? Y bueno, eso es más que nada con la vancomicina. Ahora, aquí también como anécdota ya les contaré algo, pero las polimixinas, que teóricamente están descontinuadas, tienen la polimixina B, la colistina. Hay un germen llamado Acinetobacter baumani nosocomiale. Entonces, este germen, principalmente el que conozco, el baumani, tiene una resistencia antibacteriana bárbara. Es, es algo que, bueno, si un paciente se contagia de esto, no es que, no es que se espere lo peor, pero ¿qué pasa? Que un tratamiento cuando ya ningún antibiótico ha funcionado, ningún antimicrobiano, se le da la colistina. Ahora, esta colistina de aquí básicamente es mejor por vía parenteral y, y muchos de estos gérmenes súper resistentes donde están en la ventilación mecánica. Entonces, un paciente está delicado, está grave, entra la ventilación mecánica y hay varios gérmenes allí que aprovechan, ¿no? Entonces, interacción con los fosfolípidos de membrana y destruyen la membrana celular y básicamente la actividad contra aerobios como Pseudomonas Acinetobacter debería decir aquí. Acinetobacter también, pero Acinetobacter es un caso apretado. Entonces la resistencia es rara, se reporta en la Klebsiella y la Acinetobacter. Y los efectos adversos, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, que produce parestesias, miopatías, alucinaciones, ataxia, insuficiencia respiratoria, apnea, colitis pseudomembranosa. Entonces, la colistina es bastante nefrotóxica. Es un medicamento de última línea. Si bien en algunas bibliografías van a encontrar que está descontinuado, en realidad se sigue usando, se usa, pero es bastante nefrotóxico. Y allí viene como que el debate, ¿no? O sea, ¿le das la colistina o dejas que las bacterias probablemente causen la disfunción del paciente, ¿no? Entonces, por eso es de última línea, ¿no? Ahí les cuento
Y sí, se ha podido ver varios casos en que sea la colistina. El ciclo pasado ya he visto que si bien, si bien hay gérmenes súper resistentes, se les da ya la piperacilina, la vancomicina, y un caso de piperacilina, tazobactam, vancomicina y con colistina. Entonces, colistina más vancomicina, dos nefrotóxicos, pero es para combatir una infección bastante resistente. Bueno, luego tenemos la fosfomicina o el clometamol, que esto es para básicamente infecciones de la vía genitourinaria y nivel MUR-A, que es clave para la síntesis del peptidoglucano. Entonces, si hay una infección urinaria, esta es una muy buena opción. Hay en forma de efervescente, vía oral, intravenosa, que va a tratar E. coli, incluye la BLE, fecalis, uropatógenos gram negativos y tus ambulatorias, no incluye pseudomonas, y bueno, también tiene una acción inmunomoduladora por parte de la interleuquina 10 y penetra biofilms. Muchas veces algunas bacterias van a estar quiescentes, van a tener estos biofilms o propiamente van a estar en el tracto urinario, ¿no? Y para eso se usa la fosfomicina. ¿Qué puede causar? La oral se dice que causa diarrea, náuseas, dolor abdominal, leves. Sin embargo, si hablamos de la intravenosa, puede causar flebitis, hipernatremia, básicamente. Porque acá es disódica. Acuérdense, disódico, sodio, hipernatremia. Y bueno, ya estamos acabando. Aquí estas son tablas del Goodman, ¿no? Que nos habla de dónde van a actuar estos fármacos. Entonces, las penicilinas como tal, que llevan penicilina en nombre, son excelentes para qué? Sífilis, Treponema pallidum. Los estreptococos beta hemolíticos, meningitis, anaerobios gram positivos. Tienen buena actividad contra en este caso, estreptococos, estafilococos, pero reducida. Las penicilinas resistentes, que ya las hemos visto un poco, las aminopenicilinas, acuérdense, AM. Luego tenemos los inhibidores de la aminopenicilina, de las beta-lactamasas, tenemos el, el clavulanato, el ácido clavulánico, sulbactam. ¿Dónde van a ser usadas estas infecciones tracto respiratorio, intraabdominales, ¿no? Y bueno, aquí en realidad no es necesario tanto que se sepan de memoria esto, pero que al menos tengan una noción de cuándo se usa, cuándo no, ¿no? Y las penicilinas antipseudomonas, aquí nos pone piperacilina, tazobactam. ¿Dónde vamos a usar esta? Infecciones nosocomiales, en el hospital, neumonía, intraabdominales, tracto urinario. Y bueno, algo más que decirles: Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, más que nada eso. Luego tenemos las cefalosporinas. Aquí nos hablan básicamente entre estas tres generaciones que vemos aquí, ¿no? La tercera generación, como vemos, es más amplia: neumonías, endocarditis, gonorrea, Lyme, meningitis, infección del tracto urinario. Para las de segunda generación, tracto respiratorio, por sinusitis, otitis y otitis principalmente. Profilaxis quirúrgicas, perioperatorias es la cefoxitina y el cefotetán. Y bueno, básicamente eso. Ahora aquí, las de primera generación es para piel y tejidos blandos. Y profilaxis también. Es válido. Y las antipseudomonas, que les pedí que no se olviden de esto, tenemos ceftazidina, ceftosolano, tazobactam, ceftazidima, vivactam, cefepima. Y bueno, aquí está donde van a actuar, que ya lo hemos visto a detalle, ¿no? Y lo tenemos las cefalosporinas antimeticilinas resistentes, ¿no? Neumonías adquiridas en la comunidad, entre otras. Y finalmente, aquí, el que les dije, el monobactámico, el Astreonam. Infecciones nosocomiales como neumonía, infecciones de tracto urinario. Y bueno, no, no le hace nada a las gram positivas.
Carece de alergenicidad cruzada con beta-lactámicos. Esto de aquí, no se lo olviden. Carece de alergenicidad cruzada con otros beta-lactámicos, menos con ceftazidima. Si alguien te dice que es alérgico a los beta-lactámicos, penicilinas, a todos los beta-lactámicos, le puedes dar Astronan y le dices, ¿qué, qué beta-lactámico ha tomado? ¿Cuál le da alergia? Dice ceftazidima, no le das. No le puedes dar Astronan. Y bueno, y aquí pasamos a las preguntas. ¿Alguna duda o consulta que tengan de la teoría que hemos visto hasta ahora? Fiorella, Damari, ¿alguna consulta? Si no, pasamos a las preguntas. Hola, Ray, una consulta. Sí. De lo que dijiste de las betalactámicos, que eran bueno, son las penicilinas, ¿cuál dijiste que era la diferencia en el nombre con las tetraciclinas? Para no confundir ambas. ¿O es lo mismo? Es similar, pero lo vamos a ver con una pregunta. Tengo una o dos preguntas incluidas con eso, para hacer el ejemplo. No te preocupes. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene actividad contra E. coli ble? Esto sí lo dije. ¿Recuerdan cuál de estos sí va a tener actividad contra la E. coli ble? Es solo una. Fosfomicina, ceftriaxona, amoxicilina, cefalexina, vancomicina. Cuando les digan E. coli ble, es una E. coli beta-lactamasa espectro extendido. Entonces, por tanto, la respuesta es simple y llanamente la fosfomicina. Cuando les digan infección urinaria, lo que les debe venir a la cabeza es una E. coli ble, donde tener la fosfomicina incluye E. coli ble. Y esa es la respuesta. Fosfomicina. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más seguro para usar en una gestante? A ver, yo les digo colistina, no. Y aquí, bueno, aquí para explicarte lo que me preguntabas hace un momento, Fiorella. Si te dice ciclina, esto de aquí es una tetraciclina. Pongo un 4 aquí para evitarme la escritura, pero esta es una tetraciclina. Ahora, tenemos doxiciclina, un ejemplo de las tetraciclinas. Y esto de aquí se llama dicloxacilina. Dicloxacilina es una penicilina. Termina en cilina. Te puede confundir porque dice dicloxacilina, doxiciclina, por allí. Al momento de leerlo, si lo verbalizas no te confunde, pero si lo estás leyendo y con la letra tan grande que tenemos en los exámenes, a veces nos puede confundir. Entonces, ¿te quedó un poco clara la diferencia a la que me Sí, ya refería? lo entendí. Sí, es pronunciándolo, ¿verdad? Porque ahorita que lo leí parecía lo mismo. Exactamente. Si tú lo lees, te parece lo mismo. Tu cerebro lee rápido en el examen y te puedes confundir. A ver, cuando estamos al inicio de la clase, yo les enseñé todos los fármacos. Entonces, ciprofloxacino no va. Doxiciclina, mm, bueno, no es que les hayan enseñado propiamente que es teratogénico, así, durante todos los ciclos previos, pero las tetraciclinas no van para las embarazadas. Entonces nos queda la telavancina y la dicloxacilina, lo cual, si recordamos, las penicilinas, entre comillas, son seguras en el embarazo. Luego, seleccione lo, seleccione lo correcto sobre los antibióticos con actividad contra el meticilina resistente. El Staphylococcus aureus meticilina resistente. Aquí, ¿cuál sí tiene actividad? ¿Cuál no tiene actividad?
Estamos hablando de Staphylococcus aureus meticilina resistente. ¿Cuál creen que es? Tenemos vancomicina, ertapenem, ceftaroline, oxacilina. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, entonces, si recordamos un poco el orden, nosotros Vancomicina sabemos, sí. vancomicina sí es. Entonces, descartas. ¿Te queda 1, 2 y 3 o todas? ¿Cuál descartarías a continuación? ¿Cuál crees que no es? Obviamente, la oxacilina no va. Entonces te quedarías con el 1, 2 y 3. Y la respuesta, bien, es un poco abrumadora la clase y la cantidad de fármacos. Así que es cuestión de ver tu tablita y, por ejemplo, vamos a buscar la ceftarolina. Por aquí la teníamos. Por aquí me la incluye. No, vamos a la tablita. De aquí. Buscamos ceftarolina. Ceftarolina es de quinta generación. Entonces, actividad contra estafilococos, meticilino y vancomicina resistente, es decir, lo mejor de lo mejor entre comillas. Entonces, quinta generación, entre comillas, la respuesta es 1 y 3. Porque si recordamos, volvemos a carbapenems. Entonces, los carbapenems son antipseudomonas. Y estamos hablando del ertapenem. No nos habla que sea para los meticilinos resistentes. Y de hecho hasta nos dice que el imipenem no da para los meticilinos resistentes. Entonces este grupo es homogéneo, entre comillas. Bien. Luego, la penicilina G benzatínica es el tratamiento de elección para la sífilis, ya que esta formulación le permite poder administrarse por vía oral con buena biodisponibilidad y acción prolongada. Me salté un poco esa parte, pero es un verdadero y falso. Creo que no es oral, es intramuscular, ¿no? El tratamiento de la sífilis. Ahora te lo muestro. Mira, vamos a volver a la sífilis. Bueno, a la sífilis no, a las penicilinas. Tenemos penicilina G y la penicilina V. La penicilina V, mala absorción, dosificación frecuente. La G básicamente es para la sífilis, neurosífilis. Pero para este caso no es que haya una buena absorción como tal. Entonces, sospechen cuando les diga que hay una buena porque normalmente es al revés. Y la acción prolongada peor, su vida es cortísima. La diferencia con las penicilinas a gran espectro es que regularmente las que existían al inicio o las más antiguas se degradan más fácil, entre comillas. Y aquí, para confundir, ¿cuál de los siguientes fármacos no pertenece al grupo de beta-lactámicos? Toxicilina, oxacilina, ertapenem, colistina. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí me confundí. ¿Colistina? La colistina no es. Luego tenemos doxicilina, oxacilina, ertapenem. Entonces, la respuesta es la A y la D porque se me olvidó corregirlo aquí. Es decir, doxiciclina. Porque no hay doxicilina, es doxiciclina.
Error mío. Ah, sí, con razón, porque me había guiado de las penicilinas. Sí. Igual, si les sale así, les reclaman, sin miedo. Y aquí las preguntas que, bueno, están en su pretest, que se las voy a explicar un poco. Un recién nacido presenta meningitis bacteriana. Al elegir el tratamiento con cefalosporina de tercera generación, el pediatra opta por cefotaxima en lugar de ceftaxona. ¿Cuál es el sustento de esta elección? Sencillamente, la ceftaxona es útil, sí, nadie lo niega, pero estamos hablando de un recién nacido, entonces se usa la cefotaxima porque la ceftaxona puede desplazar la bilirrubina de la albúmina y causar el kernictus, que es una ictericia con daño neurológico. Esta es la respuesta. Ahora, vida media, aquí, digamos, es una situación de urgencia, entre comillas, esta emergencia. No les puedo valorar si es una de esas dos ahora mismo, ¿no? Emergencia iría yo, un neonato. Las extracciones inactivas frente a estreptococcus neumonía, no, olvídense de esto aquí. El tiempo no tiene que ver la salud, en este caso el neonato, ¿no? Cefotaxima tiene mayor actividad contra la listeria, monocitogenes, no, distractor. Ceftaxona no penetra, sabemos que penetra. La respuesta sencillamente es la C. Un paciente con antecedentes de anafilaxia confirmada a penicilina requiere tratamiento para una infección con bacilos gram negativos aerobios. ¿Cuál de los siguientes beta-lactámicos es la opción más segura debido a su falta de reactividad cruzada? Es decir, todos los beta-lactámicos le van a causar anafilaxia, es decir, una reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál era el único, digamos, no es un beta-lactámico, era un monobactámico que vamos a usar para este caso? Ceftaxona es beta, amoxicilina es beta, mepiona es beta, cefazolina es beta. La única opción que nos queda es el Astronan, que se los puse en la tabla del Goodman. Entonces, este monobactámico es para todos menos para uno que está en la tablita. Entonces, esta es la opción. Es decir, si un paciente es alérgico a la penicilina, usted no le pueden dar una beta-lactamasa en general, que es un carbapenem, cefalosporina, penicilina, nada de nada. Así que Astraonan es la opción. Avibactam es un inhibidor de la beta-lactamasa de reciente desarrollo, de acuerdo al texto, que lo diferencia de inhibidores clásicos como clavulanato, el tazobactam. Esta de aquí es una pregunta un poquito rebuscada del libro. No tan rebuscada, es decir, buscan avibactam y lo encuentran, ¿no? No es suicida, no es potente, no es potente contra En metalo la o clase, beta-lactamases. Dime. en la clase mencionaron sobre el KPC, que eran los nuevos que se han relacionado con la beta-lactamasa. Sí, básicamente el KPC, o si les ponen este es de ampicilina, esta es una combinación de un gen, algo parecido. Entonces, esto de aquí, básicamente, para esto es que sirve el avibactam. Activo contra bacterias gram positivas. Acuérdense, los que terminan en bactam, tazobactam, sulbactam, avibactam, no tienen efecto contra las bacterias. Su efecto es contra las betalactamasas, que van a intentar destruir al antibiótico. Entonces, se utiliza como monoterapia, peor. Con esto descartas dos, y estas de aquí, si leíste un poco el libro o estuviste atento a tu clase, te la marca como la C. Uy. Un paciente desarrolla fiebre, escalofríos, mialgias, pocas horas después de recibir la primera dosis de penicilina para tratamiento de sífilis. ¿A qué se debe esto de aquí? ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿A qué se debería? Procaína, anafilaxia, reacción, infección secundaria, sobredosificación. La D se descarta porque, bueno, lo puede causar o no, pero para que ocurra esto debe pasar un tiempo de tratamiento. Aquí te dice cuánto. Primera dosis, pocas horas. Es una reacción aguda.
cuando se da la penicilina, las treponemas pálido que tiene la persona en su cuerpo, el paciente, van a morir por montones. Entonces, esta lisis de estas células va a hacer que todo lo que tenía dentro, estas espiroquetas, si no me equivoco, se vierta al, digamos, a la zona donde está, ¿no? Entonces va a haber una reactividad. Esta reacción se conoce como la de Harrich-Herxheimer. Algo así se pronuncia. Pero bueno, es como un dato. Una pregunta datera que encontré por allí. La 10 nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica la resistencia de las bacterias gram negativas frente a los beta-lactámicos grandes hidrofóbicos? El enunciado ya te canta la respuesta y yo te lo expliqué desde el inicio. Los gram negativos, ¿por qué los podemos identificar? Porque son importantes, porque van a tener una membrana externa, van a tener sus poros y si tú quieres que llegue a la PVP un beta-lactámico, tiene que pasar por allí. Si es grande y hidrofóbico, no va a pasar. La respuesta es que la membrana externa es una barrera y requiere las porinas. Luego les van a decir a, no sé, a antimicrobianos de molécula grande, pequeña, pero lo que necesitan saber es esto. La membrana externa es como una barrera. Y unas preguntas adicionales. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas es la única con actividad demostrada contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina? Y sí es una pregunta abrumadora porque tú llegas y ves que los 5 son cefalosporinas. Ves por aquí una tercera generación que dices, esta la conozco. La cefepima tal vez. La ceftarolina ya la hemos visto. La ceftazidima también está por ahí. La cefoxitina es de segunda, tercera. Bueno, la respuesta sencilla y llanamente la ceftarolina, que si nos dimos cuenta en la tabla estaba como de quinta generación, ¿no? Se marcaba. Luego, un paciente con insuficiencia renal recibe una dosis altas de penicilina G potásica por vía intravenosa. ¿Qué complicación electrolítica grave debe monitorizarse? Aquí no hay mucho distractor. A la yugular es esta pregunta. Si la penicilina G ¿Sería, tiene potasio, dime, sería dime. hipercalemia? Exactamente. Si lo que se le está administrando, viendo venosa incluso, porque una cosa es que un paciente o una persona tome una pastilla o tome una pastilla o tenga un parche, ¿no? Pero si está vía intravenosa y se le están dando directo y dice penicilina G potásica, hipercalemia. Esa es la respuesta. Ahora, no hay un, o sea, aquí ya nos dice que es potásica, entonces tiene potasio. Y normalmente en otras preguntas un poco más complicadas que esta, bueno, no este curso, sino de otras implicaciones, ¿no? Ah, como les diría, la insulina causa un secuestro de lo que sería el potasio, ¿no? Entonces, regularmente puede producir una hipocalemia, por eso se la administra con dextrosa, ¿no? Un ejemplo. Pero para este caso, potásica, hipercalemia. Y otra pregunta que estaba en las tablas y ya les había explicado. Ertapenem se diferencia de imipenem y meropenem, principalmente porque era el último, estaba bajita la tabla y tenía algo en especial. Algo que le hace diferente, sencillo nada más. No complicado, no tiene que ver con mecanismo de acción ni nada parecido, sino algo más de comodidad, de confort. Era que se podía dar una vez al día debido a su vida medio prolongada. Que es el único efectivo, que no causa convulsiones, tener actividad exclusiva con anaerobios, pseudomonas aeruginosa, no. La respuesta es la B, capacidad para administrarse una vez al día. Y la 14, que es la última creo, en las bacterias gram negativas, donde se localizan gram negativas, es decir, membrana externa, membrana citoplasmática, lo vamos a calificar como interna.
donde está preferentemente la beta-lactamasa. Esto vamos a decir que son las porinas. Y aquí vamos a decir que receptores, ¿no? Entonces, nuestra beta-lactamasa está aquí, para afuera, está en el espacio periplasmático, peri, porque está fuera o circundante, o citoplasmático. Entonces, si recuerdan el gráfico que les puse al inicio, nuestra beta-lactamasa, que vamos a decir que es este Pac-Man, beta-lactamasa, vamos a ponerle asa, está en el espacio periplásmico, que está entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. Y bueno, esa es toda la clase de hoy. Estas son las referencias bibliográficas y alguna duda o consulta que tengan en base a esto. O algo que quieran que vuelva a explicar o a revisar. Si está todo claro, ahora les voy a dar el post-test. Un momento. Vamos a dejar de compartir. Vamos a poner la grabación.